Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de terror que no te dejará dormir. Este es un programa especial porque en primera estamos estrenando set, estamos estrenando formato y tenemos nuevos integrantes. Preséntense, chicos. Hola, yo soy Carol, soy cantante. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Yue por habernos invitado a hacer este podcast, este programa. Creo que tenemos muchas cosas que contar y es súper padre compartir nuestras experiencias paranormales. Pues esperemos que les gusten mucho, se suscriban y vean todos los programas que vamos a ir subiendo. Hola, yo soy Ángel Fajardo. Me pueden seguir en mis redes sociales como Ángel Fajardo, A después de la F, en Instagram. Y pues yo me dedico al cine, a hacer estas grandes películas. Y también estoy muy emocionado de formar parte de este gran equipo, gracias a Juve por la invitación, para poder contar estas experiencias que he tenido desde niño y que es muy difícil pues sacarlas ante el mundo. A mí ya me conocen, yo soy Yue y es hora de comenzar ¡A divagar! Bueno, y ya les presenté al nuevo equipo. También tenemos a gente detrás de las cámaras, que está Rudy. Y hola, Rudy. Hola. A Maricruz. Hola. Y a Paola. ¿Ok? Y bueno, pues hay que pasar a lo que nos interesa. El día de hoy vamos a divagar en... ¿Qué vamos a divagar, chicos? En la parálisis del sueño. Pero realmente, ¿qué es la parálisis del sueño? Cuenta. Y desde una perspectiva científica, te lo voy a decir. Es un trastorno del sueño que se produce cuando una persona está despierta y se define como la incapacidad temporal de moverse o hablar al despertar o al quedarse dormido. Es una condición que afecta a muchas personas en todo el mundo y es común y ocurre cuando la fase de sueño REM se superpone con la fase de vigilia. Ok, bueno, la fase, para que todos entiendan, la fase del sueño REM es la fase más profunda del sueño y la de vigilia es cuando ya estamos pues despertando. Entonces, por eso cuando se sobrepone el REM sobre la vigilia es porque despierta más rápido la mente que el cuerpo. Eso quiere decir que se produce cuando el cuerpo está en un sueño tan profundo que, pues en cierto modo, pues la mente ya está activa, pero el cuerpo está inactivo. Llegando a generar diferentes alucinaciones. Puedes presentarse por medio de visuales, auditivas o hasta físicas, en cierto modo, provocando en ese momento pues terror, ansiedad y pues diferentes sensaciones dependiendo de pues, a quién esté afectando. Llegas como en el limbo. Exacto. También esto está generando, se genera esta situación por diferentes factores. Esto es por estrés, ansiedad o falta de sueño constante. Bueno, desde antes, desde los griegos ya tenían como que ¿cómo se dice? Mito, ¿no? Podría decirse. Sí, este mito ya conocido. Muchos pensaban que era obra de un dios del sueño que se llamaba Hipnos. Algo así. Sí. Y también se lo atribuían a demonios o a un castigo de Dios o los incubos y sucubos, que son los que se meten se sientan en nuestro pecho. Que es también como lo que se conoce comúnmente como se te subió el muerto, ¿no? Y que se llega a representar entre pinturas, fotografías o hasta películas, ¿no? Ajá, exactamente. De hecho, hay una película que se llama Mara y justamente va hablando sobre esto de la parálisis de sueño. Se trata de que justamente Mara es como un ente que se sube a las personas y como que se chupa su alma o algo así cuando las personas se duermen. Como que elige a una persona y ya justamente le va pasando la parálisis de sueño y ellos piensan que es eso, ¿no? Parálisis de sueño,
pero realmente no es, sino que es este ente que se está subiendo en ti. Y de hecho uno hasta se saca los ojos porque ya no se quiere dormir, así que la recomiendo si la quieren ver, véanla. Se llama Mara. Todo de raro. Creo que hasta es si no veo no pasa. ¿Sí? Creo que es una ejemplificación realmente pues, este temor que provoca sentir esta sensación, ¿no? O sea, imagínate ser secuestrado por tu propio sueño, ¿no? Sí. Que tú no tienes el control. Creo que eso es lo más desesperante, ¿no? Que no puedes tener control de tu cuerpo en estos momentos. Oigan, chicos, y bueno, no sé si ustedes crean o no. ¿Ustedes creen o solo es como un gusto que tienen? En lo paranormal, Ajá. pues yo siento que sí lo creo por las experiencias que he tenido y me han tocado vivir desafortunadamente. Sí lo creo, sí creo que hay algo más allá si estamos en como que no sé si en el mismo plano, pero sí hay más entes aparte de nosotros. No creo que solo nosotros estemos aquí. Sí, sinceramente también bajo mis experiencias que he tenido pues, desde pequeño hasta en la actualidad, me ha atrapado muchísimo el poder conocer más, principalmente el poder saber de dónde vienen y por qué se presentan de tal forma, ¿no? O sea, su manifestación son tan genuinas, podría definirlo así, que la verdad eso me parece tan atractivo para mí. Así es un gusto, pero al mismo tiempo me da curiosidad a ver por qué. Pues yo de verdad que trato de creer, sí quiero creer, mi mente dice sí, pero mi otro lado de mi otra mente me dice, no soy esquizofrénica ni tengo personalidad muy Una personalidad como que sí, pero mi otra personalidad como que no. Sí, que siento, sí, más o menos así me siento, como que un pedazo de mí dice sí, y otro pedazo de mí dice, no, ¿cómo crees? Tiene una explicación. Sí, entonces, ¿a ustedes les ha pasado algo? Ay, sí, muchísimas cosas. Ok, ¿les parece? Por eso digo, sí. ¿Les parece si nos echamos un volado a ver quién empieza? Perfecto. Me late. A ver, aquí tengo moneditas. Ok, ¿quién puso una? ¿Quieres? Sí. Gracias. ¿Listos? Listos. 1, 2, 3. Y nadie ve que cae. Yo la mía creo no que veo. águila. Águila. No veo la verdad. Águila también. Esos lentes. Ok, bueno, ¿empiezo? Sí. Empieza. Va. Yo hace mucho tiempo, cuando tenía como 12, 13 años, vivía allá en México en una vecindad ya muy, muy vieja. Y todos los días, de verdad, todos los días se me subía el muerto, no me podía. De por sí ese lugar estaba muy como, no sé si embrujado, pero se escuchaban cosas. El piso era de madera y se escuchaba como corrían. Luego el baño estaba hasta el fondo y se escuchaban los pasos. Ay, qué miedo. Y yo luego nada más me asomaba así y no veía nada. Y ya. Pero sí eso de que tenía los sueños y siempre me daba justo como a las 6 de la mañana, 5 más o menos, cuando mi mamá se iba a trabajar. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo he escuchado que muchas personas ven cosas, pero yo no veía nada. No veía, pero yo me ponía a rezar y cuando rezaba, en vez de decir mi rezo, como que se me deformaban las palabras y yo decía groserías en vez de decir lo que yo quería decir, me salían, no era hablando, era como que en mi mente me salían esas palabras groseras que no puedo repetir. Pero eran como blasfemias hacia Dios. Ajá. Wow. En vez de decir, ¿cómo va la Padre Nuestro? Decía, que estás en el cielo. Ajá, decía cosas como groseras. Y nunca vi nada, lo único que sí sentí una vez es que estaba acostada y mi mamá se fue a trabajar y entonces, como mi hermana y yo dormíamos en una litera, sentí que mi hermana se acostó conmigo y que me aventó así con su pompi, ¿no? Y yo dije, ya vienes. Y ya, entonces cuando desperté me pasó lo de la parálisis del sueño y después desperté y volteé a ver si estaba mi hermana acostada y no estaba. Ya, y le pregunté, ¿no te bajaste conmigo? Y me dice, no.
aquí he estado todo el tiempo. Y yo, no, sí te bajaste, sí te bajaste. Y yo, no. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y si estás bautizada? Sí, sí estoy bautizada. Tal vez, no sé, hubo cierto... Pero yo creo que es el lugar. En primera es el lugar. Sí. En segunda, no creo que les haya tocado, o no sé, ¿vieron la película de Jóvenes Brujas? Sí. Pero Creo no que les tocó sí. esa generación cuando No. salió. No. Ok, a mí me tocó. Y todas las chamacas andábamos haciendo rituales y andábamos queriendo ser las brujas. Entonces yo hice como nuestro ritual. Hicimos muchas cosas ahí. Yo creo que tal vez por ahí se me quedó algo, no sé. Pero no sé, sigo pensando que Te tiene jalaste algo. una explicación. Sí. ¿Y qué explicación le darías a que sentiste que tu hermana se subió? Pues no sé, tal vez Un sí se gato, subió o sí se subió. y te engañó, Y te ¿no? están- Y te dijo que... Sí. Te está Dinos la bromeando. verdad, hermana de Yue. Sí. Sí. ¿Quién más sigue con tu historia? A ver, si quieres un bola entre tú y yo. A ver. Y yo, pero pasa. Pero que sí lo vean. A ver. Ah, pues, Esta pues está una. más grande, a ver. Águila. ¿Esta? Sol. Sol. Muy bien. Me va. Entonces me toca a mí, ¿verdad? A ver, bueno, la mía está un poquito más larguita. Yo anteriormente, bueno, ahorita vivo en Cuernavaca. Anteriormente vivía en Miacatlán. Y vivía, tenía yo entre 14, 13, 14 años. Y vivíamos allá en una casa que era una casa igual ya antigua. De hecho, era muy alta. Estaba muy alta porque anteriormente había sido una bodega de granos. Entonces, justamente a mí me empezó a pasar, no desde que llegué a vivir ahí, pero conforme fue pasando el tiempo, me empezó a pasar todos los días, igual la parálisis de sueño. Lo que a mí me pasaba es que yo sí como que escuchaba. Me pasaba que estaba durmiendo y empezaba a escuchar como la estática de la tele, así cuando no hay ningún canal así, así. La empezaba a escuchar, entonces como que era mi aviso de decir, ok, me va a pasar parálisis de sueño. Entonces ya lo sentía yo, pero yo sí sentía como una presencia exterior. O sea, a mí sí me pasaba que en mi cuarto veía si estaba así enfrente la puerta, entonces yo sentía que estaba ahí una persona, yo sí la sentía que estaba ahí viéndome, ¿no? Como que la Y ves yo, con la mente, ¿no? exactamente, Sí. exactamente, Me ha sí. pasado, sí. Entonces, mi mamá, yo le decía a mi mamá y a mi papá, no, es que me pasa esto y esto, y mi papá me decía, es que te duermes llena por eso, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ya no voy Los mitos. a cenar tanto para dormir, ¿no? Adiós, taquitos. Entonces ya como que me volvía a pasar, aunque no cenara pesado y así me volvía a pasar. Y mi mamá me decía, no, pues cuando te vaya a pasar, levántate y lávate la cara y así, ¿no? Yo lo hacía, pero me volvía a pasar y así estaba, ¿no? Y yo les decía, es que veo a esta persona y así, ¿no? Y no me creían, ¿no? Y me hacían como que dudar de mí misma, de decirme, es que estás dormida. Entonces me siguió pasando y me siguió pasando. Me acuerdo que una tía hasta le dijo a mi mamá que le lave con cloro bien, para que se vaya todo. Como cloro, Alex, espanta, mata el 99% de las bacterias y 1% de los fantasmas. Entonces me seguía pasando. Y en una ocasión estaba yo enferma y por alguna razón yo he vivido en muchas casas, he rentado bastante y siempre mi cuarto en las casas donde yo vivo es el más frío. Razón, quién sabe, pero siempre es el que más hace frío. Entonces una ocasión me enfermé y me mandaron, me cambiaron el cuarto mis papás porque el de ellos, como la casa era muy alta, en medio de los dos cuartos le hicieron como otro piso. Como que en esa partecita del cuarto de mis papás eran de 3 pisos y todo era de madera. Entonces subías así, o sea, te acostabas tú y enfrente estaba la escalera, así subías y ya estaba el piso, ¿no? Entonces la puerta estaba de este lado y entrabas y la escalera, pues cuando te acostabas quedaba como exactamente enfrente de ti. Entonces yo igual me dormí y justamente me pasó otra vez la parálisis de sueño. Entonces en eso yo sí sentí que estaba despierta, o sea, yo sí sentí que estaba despierta y veo cómo va entrando la misma mujer, pero esta vez ya está como más definida, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto así lo que me acuerdo y me da, ¡ah! Porque estaba así vestida con una blusa blanca
y tenía unos botones aquí y tenía como de esas manguitas como bombachonas de aquí, de esta parte, así, ¿no? No me volteó a ver ni nada. Entra y sube las escaleras, dio como una vuelta y se bajó y se fue. Y yo me quedé así como de, ok, está bien, pásale. Entonces yo al otro día le conté a mi mamá y me dijo, que ella justamente ese día no sintió que estuviera despierta, pero que sí lo soñó, que había visto una mujer igual con una blusa así, pero no la misma casa. Yo sí lo vi en la misma casa porque yo sentía que estaba despierta, pero ella decía que era como otra casa así como viejita, así como ya de hace 1000 años, ¿no? Y que venía como con otras personas, que venía con un señor y con unos niños, y que vio como salía del cuarto y se iba así caminando, pero no era como la casa, porque salías del cuarto y estaba el comedor y eso, sino que seguías así, caminando como tierra, no sé, como si no estuviera la casa, ¿no? Y yo le dije, no inventes, yo vi a este señor, y ya como que mi mamá decía, ¿será? ¿Será que le creemos o no le creemos, no? Y también me pasó que veía mucho una sombra, porque teníamos dos ventanales en esa casa, que por cierto esa casa, desafortunadamente con el sismo, tuvo daños muy fuertes y ahorita ya pues, se vendió y la tiraron y hicieron como una plaza comercial, como paréntesis. Entonces, tenía dos ventanales grandes y yo siempre le decía a mi mamá, es que siento que pasa una sombra por ahí, y mi mamá, esta niña, de verdad, de oye, los niños lo que hacen para llamar la atención. Y en una ocasión me pasó que llegaron unos primos a mi casa y yo no estaba, sino que yo me fui unos días y ellos traían una cámara, pero pues esto ya tiene rato, ¿no? Entonces eran de esas cámaras cuadraditas que tenían. Y estaban tomando fotos ahí en la casa y estaban diciéndole a mi mamá, tía, mire la foto, mire la foto, mire la foto. Mi mamá también como que no les hacía caso hasta que, a ver, pues enséñame la foto. Dice mi mamá que les enseña la foto y justamente en la ventana, así, o sea, se veía como que la cara de una persona, así sus ojitos, su nariz, su boca, todo. No. Y se intentaron volver a poner en la misma posición para la foto y todo eso y nada, no volvió a salir. Mi mamá no me dijo eso, sino que me preguntó, oye, ¿en qué ventana? Porque eran dos, ¿en qué ventana ves la sombra? Y yo, no, pues en esta. Y yo, es en eso donde, y ya tal vez mucho tiempo después me contó, porque no me contó en el momento, sino dijo así como que se va a sugestionar más. Y dijo, no, pues salió esta foto que nunca nos pudimos recuperar porque pues la tenían ellos en su cámara, y pues en aquellos tiempos era como más difícil pasar de fotos. Pero bueno, la cosa fuerte donde yo sí dije, aquí ya no estoy dormida 100%, porque siempre me metían como que rollo de, es que estás dormida, es que son pesadillas. Shalala, pero, ¿tú te podías como mover o solo...? No, justamente no me podía mover, era como la desesperación de que lo estás viendo, pero no puedes como hacer, no puedes hacer nada, ni gritar, ni nada, pero lo estás viendo y es como de, es una frustración muy grande eso de la parálisis de sueño. Entonces, en esta ocasión ya no, pues eran como las 7 de la noche más o menos, falleció el abuelito de un alumno de mi mamá. Entonces, nada más estaban mi mamá y yo, mi papá no estaba, y fuimos al velorio. Entonces yo quería ir al baño. Y me dio pena entrar ahí como de, con permiso, con el muertito, voy a estar al baño. Entonces dije a mi mamá, no estaba lejos, realmente estaba a unas cuadras de mi casa. Dije a mi mamá, voy a ir al baño y ahorita regreso. Me fui, me acuerdo que entré, fui al baño, shalala, y estaba yo en mi teléfono, estaba viendo si teníamos un mosquitero, y yo estaba viendo a mis perritas porque siempre estaban como viéndote ahí cuando estabas, ¿no? Estaba viendo a mis perritas, shalala, y ya, cierro todo, me salgo. Para esto, la casa era de 2 pisos, pero la parte de la planta de arriba estaba hecha como que en la azotea más o menos. Entonces las escaleras de arriba estaban por fuera. Entonces ya voy caminando, shalala, y empiezo a escuchar el ruido de la estática, ¿no? Y dije, no puede ser, esta vez sí estoy despierta, yo me consta que estoy despierta. Pero entonces, ¿no? ¿Te dio cuando andabas caminando? ¿O? Empecé a escuchar el ruido, por eso siento que sí tiene que ver la parálisis de sueño con entes, más que cosa científica del cuerpo. Sí siento que tiene que ver con algo del más allá,
porque yo empecé a escuchar el mismo ruidito que escuchaba cuando me daba la parálisis de sueño. Entonces voy caminando y empiezo a escuchar el ruido y dije, no, y hasta, o sea, lo cuento y se me enchina la piel porque sí, fue algo muy fuerte en ese momento, ¿no? Entonces voy caminando así y volteo hacia la derecha y está la señora parada enfrente de mí, así, ¿no? Con su blusa blanca, así con los botones. No, yo la vi y dije, adiós, me eché a correr como nunca en la vida. Llegué al velorio y le digo a mi mamá, yo no podía ni hablar, me dieron un palo, o sea, mi mamá, ¿qué tienes? Estás pálida, ¿no? Yo es que la vi, o sea, yo ya no estoy dormida en este momento, la vi que estaba ahí parada enfrente de mí. ¿Pero era tu casa o era la casa del velorio? No, era mi casa, era en mi casa, era en mi casa. Y yo, o sea, fuimos al velorio y me regresé al baño a mi casa y fue ahí donde la vi, pues yo estaba solita completamente, ¿no? Y mi mamá, ¿pero cómo crees? Y yo, sí, es que la vi. Mi mamá, es que sí, te ves, o sea, te ves pálida. Y me acuerdo que me dieron un palo, una telera, un palazo. Estás dormida todavía. Me dieron una telera para el susto y ahí fue donde sí dijimos, híjole. Y ya supuestamente investigando ahí con una vecina, ya muy viejita la señora, que esperemos que todavía esté en este plan terrenal, nos dijo que supuestamente antes, así mucho tiempo antes, cuando era la bodega de granos, una chica se fue, había un pozo y supuestamente se fue al pozo y se murió, ¿no? Es lo que dicen, eso sí a mí ya no me consta, pero de que la vi, la vi. Y ya después nos mudamos de esa casa y me dejó de pasar lo de la parálisis. Pero sí era constante y yo la veía cuando me pasaba eso. Y hasta que la vi real y sí dije, ¡ay! No, si era. No era mi sueño. No era mi sueño. No era mi esquizofrenia. O sí. O sí era. No eran los tacos. Pero esa es mi anécdota. O sea, te pasó en dos momentos. Ajá. O sea, despierta. O sea, primero fue dormida. Ajá. Y después fue despierta. Sí. Y fue con la misma persona. Ajá, sí, la misma persona. ¿No? El mismo mente. Sí, estuvo muy intenso. Sí, estuvo muy heavy, ¿eh? Sí. A mí bueno, ¿quieres contarlo? Si quieres, platica y ahorita. Eso que dijiste de que lo viste con tu mente, a mí me pasó algo parecido. Ahorita me acordé que lo dijiste, pero yo ya vivía aquí en Morelos, en unos departamentos con mi mamá. Y a mí no sé, pero a mí siempre me dio mucho miedo cuando era niña. Me dio mucho miedo y siempre dormía con mi mamá, no podía dormir sola. Entonces, me acuerdo que ese día estaba acostada y de este lado estaba la puerta y enfrente estaba la ventana. Entonces yo me acuerdo que también como que me dio la parálisis del sueño. Yo he escuchado mucho eso, que escuchan un sonido, pero a mí no, yo no sé, o no le pongo atención, sino que nada más despierto y es como que no me puedo mover. Entonces, me dio así, pero yo en mi mente vi a una niña parada en la puerta. Me acuerdo hasta que tenía su cabello largo, tenía como copete, no le vi los rasgos faciales, solo le vi como que un copete y traía un vestido amarillo con bolitas blancas, pero de esos como de los 80s que se abren así. Ajá, que tenían como crinolina abajo, pero de niña. Y en eso tocaron la ventana. Yo vivía en un cuarto piso, entonces cuando tocaron la ventana yo me di el sentón, me paré así y le dije a mi mamá, digo, mamá, está tocando, hay alguien ahí en la puerta. Y mi mamá como que me dijo, no es nada, acuéstate. Y ya, y el otro día me preguntó, ¿qué pasó? Y ya le platiqué y me dijo, ¿te digo algo? Y yo, ¿qué? Es que yo vi que había alguien parado en la puerta. Pero ya no te dije nada para no espantarte. Las mamás siempre callando todo. Sí, ay, mamá. Sí. Ajá, y entonces, por esa parte, pues sí, como que ahí sí qué explicación le encuentras, ¿no? Justamente, o sea, alguien parado ahí que... Ajá. No creo que se haya metido un vecino ahí, ¿no? A ver, bueno. ¿Hola? Sí, bueno, pues Ángel, es tu turno. Pues yo he tenido dos muy fuertes. Una ya hace como 2 años, que apenas me sucedió, y otra hace como 15 años. Yo todavía estaba muy chiquillo, muy morrillo.
pero con la más fuerte que tuve fue cuando era niño, o sea, está un poco también larga la historia, pero está un poco divertida, es la que siempre cuento en las borracheras y todo eso, ¿no? Pero pasó de que antes con mis papás y mi hermana vivíamos en Valle de Bravo, en el mero centro de Valle. Y pues como todavía es un pueblo y siguen con las casas antiguas, o sea, todo sigue siendo tan rústico como era hace años, esta casa de la familia de la parte de mi papá estaba dividida por la primera parte, unos locales, arriba un departamento donde antes ahí vivíamos en esa época, en ese tiempo, arriba la casa de mi abuelo y hasta arriba, hasta arriba, era la casa de mi bisabuela, la mamá de mi abuelo. En esa casa de la bisabuela, si entras, se siente una tensión muy fría, muy tenebrosa. Está abandonada, está totalmente abandonada. Huele muy feo, no sé por qué, pero siempre olía muy feo esa casa. Y siempre van ahí los familiares pues, de visita, ¿no? Pero la mayoría del año se encuentra encerrada. Bueno, mi hermana tenía que unos 9 años y era su primera fiesta que hacía. O sea, hacía una fiesta con sus amiguitas y todo. Y mi mamá le propone, ¿y por qué no la haces hasta allá arriba? Pues no pasan carros porque es la avenida principal del pueblo. Pues no pasan carros, no pasa ningún accidente, tienen ahí el patio, el jardincito, ahí jueguen un rato. Ya juegan y todo, y pues como a las 5 de la tarde me dice mi papá, no, pues ya se fueron sus amiguitas, te toca ir a cerrar. Pero desde niños yo siempre le tenía un miedo a esa casa, o sea, no sé por qué, pero siempre a esa casa, ni siquiera la de mi abuelo, que también estaba abandonada, sino a esa casa. Yo pensaba que porque está muy lejana del ruido de todo. Y hasta arriba, ¿no? Y hasta arriba, y te digo, estaba vieja, ¿no? La casa. Y ya, mientras voy subiendo, por eso digo que sí, con el sonido también es como muy común que se sienta que vas a tener una parálisis. En ese momento, a esa edad yo no entendía qué me estaba pasando, pero era un sonido de viento, pero con viento como si fueran ladridos, o sea, como si fuera un perro enfermo, ¿no? O sea, algo así que no sabe ladrar, pero como en mi mente, y no sé si yo estaba viendo algo, no sé, pero como que no lo relacionaba, pero yo lo que más sentía era ese miedo a subir, ese miedo a subir. Y entonces llego a donde la puerta estaba abierta, que al entrar pues, solamente hay camas viejas, un sillón viejo, todo feo, 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 feo. Las puertas son de madera y se abren así, para adentro, ¿no? Entonces te tienes que meter y jalar, de tal manera que así le pones el candado y se cierra la casa. Yo tenía que hacer eso nada más, ni siquiera meter nada. Ya, mientras voy subiendo ese sonido se intensifica, no le hacía caso, pero con el tiempo, pues me di cuenta que era muy penetrante ese sonido. Ya cuando voy llegando, ese olor que tanto me molestaba de la casa como a perro muerto, olía más fuerte en ese momento. Llego y siempre, o sea, siempre entraba así, con la cabeza agachada. Pero no sé por qué cuando llego a la puerta, me levanto la cabeza y ¡pum! Me bloqueo. O sea, se me bloquea todo el cuerpo, se me congelan todas las manos y enfrente de mí una señora con el cabello blanco, negro, ropa blanca y sin pies, pero se sabía que estaba colgada. O sea, parecía que estaba colgada, que nada más estaba como así, flotando enfrente de mí. No totalmente ahorcada, pero se movía como ahorcada. Solamente se columpiaba así. Y sabía que me veía, pero con el cabello no se le veía el rostro. O sea, no distinguía la mirada ni la boca, nada de rostro. O sea, con el cabello tapado, me acuerdo que solamente presentía su mirada. Y entonces, algo que pasa es que siento que pasan minutos yo viéndolas, porque puedo describir que traía cadenas, que traía las manos totalmente flacas, blancas, blancas, blancas. Era joven, tenía 30 años la señora, parecía. O sea, tenía como unos 30 años. Yo creo que unos 20 y tantos. Joven todavía. Estaba joven ya era una señora, se veía como una señora, pero sí estaba
jovencilla, su cabello era negro, ¿cómo se le llama? Que no está totalmente... ¿Como ondulado? podría ¿Lacio? decirse ondulado, pero entre lacio y ondulado. O sea, estaba como negro. Como que no se peinó. ¿Cómo que no se peina ese día, no? Y Hizo entonces, falta. con cadenas, eso sí me acuerdo mucho que aquí parecía que traía cadenas como esposas y colgando las cadenas hasta abajo. Escuchaba mucho esas cadenas, o sea, sí las escuchaba y como si estuviera en un bote, mucho eco, pero no las movía, solamente las escuchaba yo. Entonces sentía que yo ahí estuve por minutos, por minutos, por minutos. Yo lo que sentía era que yo quería escapar, pero no podía hasta que ya me pude soltar. No me acuerdo si cerré la puerta, yo que sepa, no la cerré, obviamente. Pero al bajar, les digo, son muchas escaleras, son demasiadas y las escaleras no están bien hechas. Pues, unas están más largas, otras están más cortas. Y entonces, pues, corriendo te haces 30 segundos hasta la avenida, hasta la calle. No manches, o sea, yo sentí que ahí me pasé horas y horas y horas bajando, pero así que bajaba y bajaba y bajaba. Y que yo quería llorar, o sea, yo era un niño súper miedoso y viendo eso quería llorar, quería llorar, quería llorar. Yo sentía que estaba llorando. Bajo con mi papá hasta los locales que ahí tenían ellos un negocio. Y nada más dice, ¿ya cerraste la casa o qué? O sea, él nunca se dio cuenta que me pasó todo eso, nunca escucharon mis gritos mientras yo corría, mientras yo bajaba, y eso es como algo que me sigue atormentando tanto hasta ahora de pensar por qué nunca me escucharon, o sea, cómo hice un griterío, bajé corriendo, agitado, y jamás en mi vida como que pudieron haber así escuchado en ese momento mis propios lamentos, ¿no? Desde ahí, pues sí, como que procuraba ya no subir, todavía le tengo miedo. Y todo coincide que sí, que en esa casa mi abuelo mató a su amante. Y que... ¡Qué Y lo fuerte! peor es que mi mamá me lo acaba de confesar hace unos meses. Ya vi las mamás ocultando cosas. Las mamás Ya no le ocultando crean a sus cosas. mamás nada. Esa es la moraleja de hoy, ¿eh? Porque sí, o sea, mi mamá apenas me lo confiesa, porque otra vez le platiqué esa historia y me dice, es que, a ver, otra vez descríbeme a la mujer y te digo, ¿no? El cabello tal, la estatura tal, la piel se veía de tal manera, ¿no? O sea, no se veía ni siquiera la tez de la piel porque ya estaba muerta, o sea, era un color muy muerto, ¿no? Muy pálido. Y me dice, es que como me la describes, tu papá me contó esta historia, que tu abuelo, pues como todos los abuelos de esa época, bueno, mi bisabuelo, era un macho, pero macho, que tenía muchas mujeres y que aparte de todo las llevaba a la casa. Y que mi bisabuela era de trabajar mucho y ella casi no estaba en la casa. Entonces lo iban a descubrir y esta señora tenía sabía que iba a estar embarazada y entonces por machos quiso desaparecerla y la mató en su propia casa y ocultó los restos en el patio, en el mismo patio. Se sabe eso porque los mismos tíos que van de vacaciones, cuando hace faena y en el jardín, que está grande, encontraron restos humanos, Wow. creyendo al inicio que eran de perro, porque los restos estaban como que divididos en diferentes partes de la casa, y que analizaron esos restos y que era de una mujer joven que murió en esa casa. Y entonces llegaron a la conclusión que era del amante de mi bisabuelo. Entonces, esa fue como mi primera vivencia fuerte con una parálisis, o sea, sin saber y estando con alguien de frente. O sea, No, y además fue como diferente, ¿no? Porque estabas despierto. Ajá, Porque regularmente las exactamente. parálisis son cuando despiertas, cuando duermes. Ajá. Sí, pero se sintió exactamente lo mismo que hace un tiempo, que fueron hace 2 años, pero que fueron con ángeles. Pero como que se Y ahorita que dices ángeles también. Ajá. malinterpretó la cosa ahí, porque esta ya es otra historia. Hace 2 años, pues, como que todo el tiempo estoy en estrés, en presiones, en ansiedad, en trabajo y no duermo. O sea, me llego a dormir a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, porque no puedo, porque no puedo descansar.
Entonces procuro guiarme por meditaciones, ¿no? Cantos angelicales, hasta rezos. Y una vez una amiga, saludo aquí a Sofía Brown, me recomendó una meditación de ángeles. Esto principalmente también para encontrarme, porque estaba como en un proceso donde estaba muy perdido, ¿no? Y al inicio me funcionó, pero eran unos cantos no tan cotidianos, a un estilo latín antiguo. Tenía esos cantos que, que parecía el rezo de Dios Padre, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá, de Padre Santo. No me acuerdo cómo se llama ese rezo, discúlpenme. Pero me acuerdo de que era ese mismo rezo, pero en diferente idioma, un latín antiguo. Y entonces lo que me decía la meditación era, no, pues canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo, canta conmigo. La cantaba o la cantaba en mi cabeza, porque en ese momento estaba durmiendo con mi pareja. Y entonces llegó un momento donde me quedo dormido, pero fue de golpe. Fue de, dentro de mi cabeza, y fue un momento súper raro, o sea, donde realmente la entrada de mi esquina de mi cuarto se abría una luz súper fuerte y entraban 3 personajes, 3 ángeles, pero estos ángeles se veían bien raros. No eran como los ángeles que vemos en imágenes, ni siquiera los serafines, ¿no? O sea, aquí traigo uno y no eran así, eran ángeles muy humanizados, pero muy altos, muy monstruosos, muy deformes. ¿Vale? Más o menos, ajá, pero eran muy deformes. Eran deformes, su vestimenta era de oro, me acuerdo, largo, eran largas gabardinas. Y se me pusieron alrededor de mí. Y entonces ahí me estoy dando cuenta que o sea, quería pensar que era un sueño, porque lo que estaba sintiendo era una taquicardia muy fuerte. O sea, mi corazón latía así fuerte, así fuerte, así fuerte. Y lo que llegaba a ver es que mi pareja estaba aquí a un lado y ella durmiendo. Y entonces, como que le estaba gritando, diciéndole, no estás viendo esto, no manches, está bien loco. Pero como que nada más podía girar así la cabeza y verla y decir, ahora, velo, ¿no? O sea, observa esto, ¿no? Y, Perdón. y, Salud. y entonces solamente veía estos ángeles y el canto se intensificaba y se intensificaba y o sea, ese latín yo nunca lo había escuchado. No entendía qué estaba diciendo, el canto no decía, pero me estaban cargando, o sea, me estaban elevando, sentía como mi columna se elevaba así y yo no me podía mover hasta que el momento que ya, o sea, intento concentrarme porque sí me había pasado algo parecido así, pues en meditaciones. A mí me gusta practicar mucho la meditación, entrar dentro de mí y poder encontrar cosas ahí. Pero esa vez no podía controlarlo. Me han enseñado que para salir de mi meditación, pues hasta con la misma respiración, puedes regresar, ¿no? Lo intentaba, no podía, o sea, me elevaban, o sea, llegaba al techo y podía ver así todo y ellos me estaban cargando, pero sus manos eran muy suaves, eran como 2 colchas que así me levantaban, ¿no? Mi columna arqueada estaba, me acuerdo, mis piernas colgando y yo viéndola así hacia abajo, ¿no? Veía todo mi cuarto, o sea, ahí fue, o sea, en mi casa, ¿no? En Zapata. Entonces, luego, pues aquí, pues, como ha sido una casa que ha tenido muchas cosas feas, que ha pasado por muchas cosas feas, también tiene una energía bastante pesada, ¿no? Ay, caray. Entonces, Les hubiera dicho antes eso. Y ya, ahorita, o sea, luego les platico qué hay aquí, ¿no? Pero me acuerdo que esa vez podía ver todo, o sea, tenía un tercer ojo en ese momento y podía ver muchas cosas, aparte de Los Ángeles y aparte de mi recámara, de una dimensión donde hay bella cosa, es que no puedo ni describirlo, o sea, era mucha luz, como si fueran las 4 de la tarde, que entraba por mi ventana
y que el foco estaba prendido en mi cuarto y veía mucho, pero al mismo tiempo es difícil como que describirlo en ese momento. Y ya para regresar a mi sueño, como que lo único que llegaba a escuchar entendible era el canto, que me hacía pensar que era lo que me trajo a esto y que lo estaba escuchando en mi realidad. Entonces me empecé a cantar más fuerte, más fuerte, más fuerte y eso regresó el oxígeno a mis pulmones porque sí sentí que no tenía, o sea, ya no tenía aire dentro de mí y pude ya regresar con una presión así de que no manches, que acabo de ver, que acabo de vivir y todavía le faltaba como 45 minutos a la... ¿De cuánto era? De 46, ¿no? No, solo el minuto, ¿no? El inicio, la introducción. Pero sí estuvo largo, o sea, sí era como de 2 horas. Rola También rola. No, pero sí, esa fue como de las 2 peores o de las mejores también como que he podido vivir, porque en ese momento puedes decir, no, ha sido un momento horrible, no lo volvería a vivir, pero como que ya lo recapacitas. Cuando lo asimilas dices, bueno, sí, otra vez. Ya te daría, ¿no? Póngale otra vez, desde el inicio. No, pero ahí estuvieron mis 2 experiencias. Pero entonces cuando sentías que estabas arriba, o sea, sí sentías que estabas sobre algo. Sí. Porque, justamente era lo que una vez platicábamos, ¿no? Que sí, o que nos preguntaba Yue, que sí sentíamos cuando se supone que como que se te sube el muerto, que sí lo sentías tú, ¿no? Entonces tú sí lo estabas sintiendo como en tu piel, digamos. Sí, pero como lo estábamos platicando esa vez, era una presión. Nada más que nada era como, si pones aquí tu brazo y pones este brazo y lo alzas, sientes tu brazo, ¿no? O sientes aquí una presión. Sí, pero justo así sientes algo, ¿no? Pero no es como una sensación tan común, o sea, era muy fresco, era como si fuera hielo, pero muy suave, muy, muy suave, un peluche. Como el hielo con una servilleta. Ajá, pero esa servilleta es muy suave, o sea, te podrías quedar ahí dormido en ese hielo y descansas, ¿no? No te enfrías. Como de estas almohadas tan recomendables que venden, así, que se hunde tu brazo, así se sentía. Como que sentía que me hundía en ello, pero no sé, o sea, sí es como hielo, pero no se siente como la piedra de hielo. Y tú al otro día como que me duele la espalda, no sé por qué. ¿Por qué en esta parte estoy quemado, no? Y el techo, ¿no? El todo. Mamá, medité, ¿no? No, pues yo me acuerdo de, ahorita que dijiste eso de Los Ángeles, también más o menos, no fue igual, pero yo en ese tiempo tenía como 15 años y tenía muchos problemas. Y yo era como de, ay, te odio, Dios, y pasaba por una iglesia y me decían, persínate. Yo, no, ¿por qué me voy a ver? Rebelde, pues. Ya no. Un poquito. Y así, entonces una vez me fui a acostar y estaba soñando justo que había también una luz como enfrente, como, de hecho era como una maquinita de esas de las de antes, de videojuegos, pero de las que había en las tiendas. Ya. Más o menos así, pero más grande. Y de ahí salía una luz muy así, muy, de por sí estoy ciega, pero me dejaba más ciega esa luz. Y me acuerdo que había más personas al lado de mí. Y salían yo sé que era como un arcángel, porque, o no sé, a lo mejor mi mente lo dibujó así, porque pues ya los había visto, ¿no? Con sus guaraches así tipo China y así. Y Es sinónimo. y marometas y todo. No es cierto. Y entonces yo veía que eran 3 parados ahí en esa luz como adentro, pero que no sé cómo describirlo. Era como la máquina, yo la veía del tamaño de una máquina, pero eran esas 3 personas adentro de esa luz, pero eran como grandes también. Y las personas al lado de mí, y había alguien de este lado diciendo, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Y yo en mi mente estaba así como, perdón, ¿por qué? Y que me pida él. si quiere.
Y yo así como que me quedaba, no, pero perdón, porque y él, pídele perdón a Dios. ¿Han visto la película, la de Insidious? Sí. ¿La 2? Sí. Donde le dice, No, tiene a tu hija, o tiene a tu bebé o algo así. Tiene a tu bebé. Así, pero me decía, pídele perdón a Dios. Y decía, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Y te digo que yo me quedaba así de, ¿por qué? Y cuando intenté decir perdón, es cuando quieres hablar, cuando tienes la parálisis así de... Ajá, y no me podía mover y me desperté en ese momento. Cuando logré decir perdón, me incorporé otra vez, ya me pude mover. Guau, qué fuerte. Como Y que ya. tener ese momento, ¿no? Como que me regañó Dios por andar de... A ver, Andar de échate. rebelde, ¿no? Sí. Ay, no, Wow. pero sí, siento que también en esos momentos ni siquiera tú mismo te identificas, ¿no? O sea, no sabes ni siquiera ni en dónde estás, ni Ujú. con quién estás, ni quién eres. Sí. Sí te pierdes totalmente, o sea, no solamente físicamente, sino Ujú. hasta mentalmente, ya no, tu mente no está ahí, poco. Sí, a mí lo que también me llegó a pasar en alguna ocasión de estas veces que me daba parálisis de sueño, y no sé si les ha pasado también, que sientes como que te sales de tu cuerpo y te estás viendo Sí. a ti mismo dormido, así en tu cama, pero como de afuera, no sé cómo decirlo. Sí. ¡Salud! Sí, pero de estas veces en las que estás en ese sueño donde como que te estás viendo a ti mismo, pero así como de arriba y te ves que estás así como dormido, pero no estás como dentro de ti, sino que te estás viendo a ti mismo. Exactamente, sí, eso sí, exactamente. Exacto. Como un sueño lúcido. No, el sueño ¿No? lúcido es cuando sabes que estás soñando. Ok. Es como una proyección astral. Ajá. Ajá. O Ajá, es un proyección. desdoblamiento Sí. de cuerpo. Ajá. Sí, ese está muy loco. Me ha pasado en toda mi vida como unas 2 o 3 veces, yo creo a lo mucho, pero se siente muy, muy Muy denso, loco. muy raro, no Yo sé. quisiera, ¿no? No, se siente No, muy está raro. bien raro. Sí, se siente muy raro eso. Porque aparte lo ves todo, o sea, ves cómo está tu cama, cómo está tu cuerpo, tus cosas acomodadas, o sea, todo lo estás viendo, pero sin que tú estés así como que en tu cuerpo, no por fuera. Está bien loco también. Sí, a mí también el desdoblamiento me ha pasado 3 veces. Y una vez también igual de niño, que mi mamá me invitó a una meditación. Y pues yo me dejé llevar, ¿no? O sea, también pasa mucho en las meditaciones. Te dejas llevar así, así, así. De lo relajado que estás, pues dejas de estar en ti mismo. O sea, me acuerdo que en ese momento salí de mi cuerpo y llegué a ver a alguien. En ese momento pues, quise relacionarlo así, pues, a lo mejor porque era un niño, en Jesús, ¿no? Dije, vi a Jesús, o sea, porque me acuerdo que estaba blanco, toda la iluminación, y yo de color blanco. Y así creo que íbamos vestidos de blanco. Creo que sí. Y entonces así me llevaba, y yo ya no sabía ni cómo regresar, o sea, tenía 8 años. Pero no, no me están dando permiso. Pero sí, o sea, como que me tenía que... No sé cómo regresé, ese sí ya no me acuerdo, era muy, muy pequeño. Pero sí, o sea, estás viendo todo, ves a esas personas, ves todo, eres un espíritu, eres un fantasma en ese momento. Ajá, decirse. justamente. O sea, que estás viendo todo al mismo tiempo y no puedes hablar con nadie ni tocar a nadie, pero estás ahí, ¿no? Y sí, yo también otras veces en meditación, por eso como que me encanta la Pero meditación. entonces porque tú has se de tener siente... como algo más como estimulado, ¿no? Como un problemita. ¿Quieres ir al doctor? Ay, ¿No mira, quieres? Chécate. No, me Medícate. refiero porque yo conozco personas que hacen meditación, pero no me han platicado que lleguen como a ese nivel. Sí. ¿No? Entonces, no. Aunque sí he conocido Y yo he varios que meditado me han algunas veces, pero tampoco así como que más, lo más que me ha dado sueño, así como que, ya no quiero, ya me aburrí. Ya. O sea, yo creo que tienes como algo más desbloqueado. Como más concentración, ¿no? En ti mismo. No Sí, o sea, sí no sé, porque solamente me ha pasado tanto siento que esa vez con Los Ángeles, como también en meditación. Solamente en Ujú. meditación me ha pasado que he llegado como a ese momento de relajarme tanto que ya hasta los sonidos ya no son míos, ya no los escucho en mis oídos, sino Wow. ya en el ambiente, yo soy el ambiente, o sea. Una facilidad espiritual. Ajá, exacto, o sea, una facilidad espiritual que sí pueda andar ahí, pero a lo mucho que he llegado es, por ejemplo,
de aquí al techo. De aquí al techo he llegado. Pero de ahí, Y y regreso, ¿no? Digo, tú, yo quería ir a Europa. un fantasma, de gratis, ¿no? Ándale. Viaje gratis. Pero sí, o sea, solamente en meditación. O sea, como que todavía tampoco he investigado mucho sobre ello, pero sí me gustaría porque no me ha pasado una vez, no me ha pasado como contándolas 3 veces, 4 veces. Y lo he llegado a poner en mi trabajo, ese tipo de ejercicios, y sí, por eso he sabido que como que en meditación sí he encontrado gente que lo ha pasado, porque en mi trabajo le han pasado muchos y como experiencia, pues sí. Yo creo que a los que sí, de verdad, se ponen ahí a meditar. No creo. Es que yo creo que hay gente como más susceptible, ¿no? A ese tipo de cosas. Porque también pues hay gente que yo cuando he contado así que me ha pasado muchas veces lo de la parálisis de sueño, es como de, uy, a mí me ha pasado una vez, así de que, o hay gente que de plano nunca le ha pasado. Entonces sí es como más, de ser un poco como más susceptible. Como yo una vez conocí a un señor que era santero y me dijo que yo supuestamente tenía el don de ver a los muertos. Y dije, al doncito, no tenía otro por ahí que no era eso. Pero sí, porque pues justamente como hay personas que nunca en su vida les ha pasado, por ejemplo, a mi papá, él nunca le ha pasado nada de que lo asusten o le muevan algo o algo así. Pues nunca, ¿no? Y así mucha gente dice, no creen porque nunca, justamente nunca les ha pasado. Pero yo creo que justamente es eso, ¿no? Que es como personas que son como más susceptibles a ese tipo. Chicos, ¿alguno de ustedes quiere contar algo? Una experiencia que han tenido ahí. ¿Qué me pasó? O sea, creo que sí pasa. Es que no. Ajá. Todos, ¿no? Así para que se escuche. No sé si cuando la mano de la producción muy cansada, sí me llega a lo mejor y mejor esto. Ajá. Como que en el momento me da miedo, pero no, o sea, de tantas veces como que hubo un tiempo en el que se me hizo normal, era como, cálmate, no pasa nada, no es nada, no existe nada, y así como que las pude controlar, pero, o sea, así que no sé si es como mi mente de que sí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y entonces, lo bloqueo y como que ya, me saca, pero hubo un tiempo en el que me pasaba muchísimo, y cuando estoy muy, muy cansada, sí es como de que sé que ese día me va a pasar. Wow. O sea, pero sí llega un momento en el que me dejo ya como por mis pensamientos o no sé qué es lo que pasa, porque justo hace poco me pasó una que sí me dio miedo, que de hecho estaba con él. Con él. Y entonces yo desperté, ya estaba, fui a buscarlo y dije, ¿dónde estás? Tengo mucho miedo. Porque no soy miedosa ni creer como en eso, ¿verdad? No, o sea, estoy aquí por bonita. No me ha pasado como algo así paranormal, nada. Pero estaba yo durmiendo en el cuarto donde mi mamá tenía cáncer. Estaba yo durmiendo en el cuarto, en su cama. Y entonces me sucedió, y, o sea, como que pensé que había despertado. Y entonces al lado de mí sentí como una persona, pero se estaba como pudriendo, como que se estaba deshaciendo, y entonces me asusté así muchísimo, muchísimo, y, o sea, fue como de que, no, estoy teniendo una parálisis de sueño, o sea, como de aguanta, aguanta, pero se sentía como tan, o sea, como que me intentaba hablar, pero yo como que estaba como bloqueando eso, ¿no? Como, y entonces llegó un momento en el que sí, ya como que me pude salir, y entonces fue cuando fui a buscar a alguien, le dije, ay, o sea, tengo miedo, porque, o sea, es muy raro que yo vaya y le diga eso, o sea, yo no soy de asustarme, pero, o sea, me asustó mucho, porque esa como presencia, cuerpo, no sé qué era, o sea, sí se sentía como potente, como que me intentaba agarrar y hablar, y entonces, no sé qué fue, pero sí me asustó mucho. Y esa fue la última que tuve. Pero sí estuvo muy fuerte para mí. No, sí estuvo bastante fuerte. Sí, porque hasta hubo una sensación de olor, o sea, todos
las sensaciones estaban al flote en ese momento. Bueno, a mí no me ha pasado personalmente, pero pero a mi hermano, o sea, porque mi hermano y yo compartimos un cuarto y su cama estaba justo como frente a la mía. O sea, yo me sentaba y veía ahí su cama. Creo que era de noche, no me acuerdo si era completamente de noche, de madrugada, algo así. Pero yo me desperté y escuché que él estaba así como respirando muy fuerte, como muy, muy, muy fuerte. Y por un ratito, y yo me levanté así como de, por un momento pensé que eran los perritos porque tenemos muchos perritos y luego se escucha que roncan. Pero ese sonido era distinto, así, venía justo de la cama de mi hermano. Entonces como que no me levanté por completo, nada más así como que asomé mi cabecita. Y de pronto le hizo como un grito, pero no tanto grito, como medio extraño, medio, no sé, un sonido medio raro. Y ya, o sea, fue como de eso y yo no le hablé ni nada. Yo así como Pobrecito. sí, yo así como de, ¿qué está pasando? Y ya, creo que el otro día me dijo que me estaba hablando y me estuvo gritando mucho porque quería que lo despertara porque sentía algo. O sea, no sé qué sentía, como que no me explicó muy bien, pero sí me dijo, es que yo te estaba hablando, yo te estaba gritando, necesitaba que me despertara. Y le dije, pues es que yo fue lo único que escuché de verdad, pero pues no sabía si eras tú o si eran los perritos. Pero sí, o sea, sí fue como, creo que sí fue en la madrugada que él como que respiraba muy, muy fuerte y de pronto un grito, pero no tan fuerte, que se escuchara tanto. No sé, fue algo extraño. Pero sí, o sea, sí, creo que a él sí le ha pasado bastante. A mí personalmente no, pero sí esa vez sí fue como muy extraño. Ya en la quinta dimensión. Y justamente ahorita que cuentas eso, a mí me daba mucha curiosidad justo eso, saber si alguien como exterior que no le está pasando te escucha, porque a mí también las veces que me ha llegado a pasar la parálisis de sueño, siento que yo misma empiezo a respirar muy fuerte, pero a mí me da mucha curiosidad justamente saber si alguien más me escucha, si estoy respirando. Ajá. Pero supongo que no. Ajá. Pero es que cuando la otra persona te escuchas así como... así porque, te digo porque a mí mi esposo me ha despertado así varias veces porque dices que creo que estabas soñando feo. Uh-huh. Pero sí, yo siento que es como que tengo la parálisis y siento como que grito y y hablando ahorita de eso, perdón por cambiar de tema, pero bueno, termino. Cuando le digo, ¿cómo supiste que quería que me despertaras? Y él me dice, pues porque estabas quejándote. Y ya le digo, ok. Pero nunca se han intentado parar así por la fuerza. Uh-huh. Yo una vez lo logré. Tenía como la parálisis y yo creo que siempre he sido valiente. Y estaba soñando, pero no recuerdo qué estaba soñando, pero no me podía mover, entonces dije, ¿cómo no me voy a poder mover? Y así de verdad como que intenté moverme hasta que me desperté, pero no me desperté como cuando despiertas de la parálisis que se te va pasando poco a poco, sino como que por fuerza, así como que lo hice con fuerza, así como que déjame, como si estuviera yo bien mamey, así, justo, así me sentí como si yo estuviera... Sí, me sentí como si estuviera bien fuerte, así como que déjame en paz. Ajá. Y y dije, wow. Y creo que desde ahí ya no he tenido parálisis, ¿eh? ¿Quién sabe? Me dijo el demonio, dijo, no, con esta no se puede. Se pone fresa. Órale. No, pues sí, es todo un mundo eso de la parálisis de sueño. Cada quien le da de forma distinta. Cada quien tiene experiencias muy fuertes. Sí, y bueno, chicos, les voy a enseñar un video que encontré. Busqué muchos videos de la parálisis, pero no, bueno, hay unos, pero no se ve como que la gran cosa.
Hay un video que se los voy a mostrar, es de una persona que tenía parálisis del sueño muy recurrentes. Entonces, él dijo, pues me voy a grabar, a ver qué pasa. Y se grabó y con 2 cámaras, una creo que es térmica o no sé, pero no se ve así normal, se ve como verde. Okay. Y la otra no. es así como de estas normales. Y vean lo que pasa. Se los paso. ¡Ay, Oh, qué no, miedo! ¿Qué creen, chicos? ¿Qué creen que Justamente sea? así sale la película que les decía al inicio, la de Mara. Justamente así es como que ella se está subiendo en la persona que está durmiendo. Pero ¿cómo ven el video? ¿Creen que sea como real o...? Pues es que Arreglado. como se ve, es que como se ve, se siente. O sea, se siente como en estas pisaditas, parece de un orangután o de un perro. O sea, se ve, en el video se ve como un perro, sinceramente. Y por ejemplo, en esa del ángel, te digo que sí se sentía a estas personas a un lado, y cuando te cargan se siente, o sea, sí se siente algo. Entonces, en otras parálisis que he tenido, pero más suaves, se siente como una presión en el pecho, en las piernas, pero como caminantitas. También se ha de sentir, depende, ¿no? Bueno, si estamos hablando desde el lado paranormal, porque creemos es porque a lo mejor se nos subió un muerto, un fantasma, un demonio, un duende o algo, ¿no? O la señora que decía que le hizo el amor el duende. ¿Ya la vieron? Sí, le juro que sí. Entonces yo creo, no sé, cualquier entidad que pues ha de ser como que un sentimiento, Una sensación. Ajá, una sensación diferente, ¿no? Sí, o sea, sí siento que como se ve en el video, sí es como muy real, o sea, yo nunca lo he visto, pero la sensación que siento en las piernas o en el pecho sí es como pisaditas, ¿no? A veces es un pen mi gata, pero también a veces pues, sí es como esta sensación de pequeñas pisaditas o pisadotas. Y entonces en el video sí se ve como que está ahí caminando de un lado a otro, de un lado a otro. Y en lo personal siento que sí podría ser, ¿no? No sé. Podría ser real. Bueno, chicos, pues es todo por hoy. Muchas gracias por quedarse a ver este video completo. Les presento de nuevo al nuevo equipo que va a estar con nosotros. ¿Y quieren decir algo más? Pues que nos sigan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Aquí vamos a estar compartiendo varias anécdotas que nos han pasado. Y por aquí van a estar apareciendo las redes de nosotros para que nos sigan y estén ahí al pendiente de todo lo que vayamos subiendo. Y al igual, pues un gusto estar aquí con ustedes, también platicar de todas estas experiencias que, como había dicho en un inicio, es difícil como que contarla a alguien, ¿no? Sí, quisiéramos alargarnos más, pero pues ya es hora. Si tienen algunas preguntas que quieran hacernos, mandarnos comentarios o también mandarnos sus propias anécdotas o historias que quieran mandarnos, también son bienvenidas. Envíenlas al correo divagandoenlaoscuridad@gmail.com y a las redes sociales que van a aparecer al final de este video. Y bueno, pues es todo por hoy y recuerden que es más divertido Divagando en la oscuridad. Bye.